Compañero economista Rayo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Carlos. Hacía tiempo que no nos veíamos. Pues sí, demasiado. Bueno, pues ya sabes tenía que aquí ganas de vernos. La Tuerca es un lugar plural donde siempre eres bienvenido. Muchas gracias. Ojalá la televisión pública fuera igual de plural que ya, nosotros, ya pero sabes. no suele suceder. No es suele el suceder. caso. Por eso algunos defendemos las privadas y en competencia. Ahora hablemos de eso. Bueno, yo creo que si hay algo que celebrar es que cuando un partido lo hace mal, y el PP lo ha hecho rematadamente mal con el mayor poder que ha tenido cualquier partido en la historia de España, pues es de celebrar que se le castigue y que pierda ese poder. Y lo que estamos viendo hoy, desde luego, es esto, es un absoluto batacazo del Partido Popular en prácticamente todos los frentes, incluso aquellos frentes como Madrid o la Comunidad Valenciana, que eran frentes predominantes del PP, pues ya veremos si consigue ser incluso la primera fuerza política. No está ni Al mucho. parecer, en la mayoría de las capitales andaluzas el PP ha perdido la mayoría absoluta. Sí, pues bueno, es que debería ser algo en general muy extendido, porque aunque es verdad que se vota a los alcaldes, aunque es verdad que se vota a presidentes de la comunidad autónoma, es muy difícil disociar, primero, por un lado, la gestión, que ya en comunidades autónomas y en ayuntamientos ha dejado mucho que desear, por ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid, algo verdaderamente calamitoso durante años, pero es muy difícil disociar esa gestión municipal o regional de la que además también ha sido una gestión absolutamente catastrófica, que es la nacional, donde básicamente el PP, como decía antes, ha obtenido hasta la fecha, tenía el mayor poder político de toda la historia y lo ha utilizado básicamente para subir impuestos y para saquear al ciudadano, con lo cual eso merece un castigo absoluto. Rayo. Comentabais antes sobre la fragmentación y el pluralismo. Yo creo que ahora, cuando justamente hay demasiados cargos pero a demasiados pocos puestos, es decir, ahora cuando hay que repartirse el poder, es cuando vamos a ver, no solo dentro de cada partido, sobre todo si hay una coalición, sino también entre los distintos partidos, vamos a ver la esencia verdadera de la política, que son los navajeos, son las peleas internas, son las luchas internas para alcanzar el poder por el poder. Y esto, insisto, es algo que vamos a ver. Obviamente las coaliciones tienen mayor riesgo a meter la pata, como no podría ser de otra manera, porque hay muchas promesas que cumplir, pero tampoco pensemos que para los partidos mayoritarios, que han tenido absolutamente todo el poder y que por tanto tienen exceso absoluto de cargos anteriormente electos que no van a poder recolocar en ninguna parte, va a ser muy sencillo, incluso para llegar a pactos con otros partidos, por ejemplo PP con Ciudadanos o el PSOE con Podemos o con Ciudadanos también, porque ahí más o menos no se sabe muy bien con quién va a pactar cada cual. Pues obviamente, incluso para llegar a esos pactos va a haber dificultades para decirles, aparte de la familia política, ustedes se han de ir al cementerio de elefantes porque los cargos que ustedes ocupaban se los tenemos que dar a estas nuevas fuerzas políticas porque si no, no nos apoyan. Y ahí, insisto, es cuando vamos a ver, por desgracia o por suerte, si queremos un cierto ejercicio de pedagogía, la esencia verdadera de la política. Como bien has dicho, Juan Carlos, no estoy en absoluto de acuerdo con el diagnóstico que has trazado. Yo creo que si hay alguna hegemonía ahora mismo, y desde los últimos 40, bueno, incluso 80 años, es la del estatismo más atroz y la de la pérdida ya no de la gobernabilidad política, sino de la autogobernabilidad de las personas. Las personas ahora mismo somos siervas del Estado, somos súbditos del Estado y no tenemos capacidad para gobernarnos a nosotros mismos. Y de hecho eso se ve tan fácilmente como que el Estado nunca ha sido tan grande como lo ha sido ahora. El Estado nunca ha pesado tanto en la sociedad como ahora mismo. Y es verdad que parte del diagnóstico que efectúas es cierto, es decir, es verdad que el Estado nunca ha pesado tanto, pero a lo mejor está en gran parte controlado por lobbies, por algunos grandes capitales, etcétera, etcétera, pero eso no cambia el problema de partida, y el problema de partida es que el Estado tiene una autoridad para convertirnos en siervos, para no permitirnos vivir nuestra propia vida sin que el BOE restrinja todas nuestras libertades. Y ahí quien reclama el liberalismo es Esperanza Aguirre, que lleva 3 décadas viviendo de lo público. Hay mucha gente que reclama el liberalismo y que no es liberal, y yo reclamo un liberalismo liberal, es decir, un liberalismo que reclame los derechos de las personas. Y tú mismo ponías ciertas características comunes al liberalismo con las que no estoy en absoluto de acuerdo. Por ejemplo, que el pez grande se come al chico. Al revés, el liberalismo defiende los derechos de las minorías hasta el punto del derecho del individuo frente a la mayoría que arrambla con él. O, por ejemplo, la competencia frente a la cooperación. La sociedad es cooperación, pero es cooperación voluntaria. Y el
liberalismo defiende esa voluntariedad, no la competencia, ni la competencia artificial impuesta por el Estado, ni la cooperación coactiva impuesta por el Estado. Y a su vez uno puede reivindicar lo público, pero no necesariamente lo estatal. El público no es necesariamente que sea propiedad del Estado, público es que está abierto a la gente, abierto al público. Y una propiedad privada comunal, por ejemplo, es una propiedad abierta al público en muchos casos o compartida por muchos. Y todo eso creo que son ideas básicamente liberales que me parece absolutamente evidente que no son preponderantes hoy en ningún ámbito específico. De hecho, el único partido que uno podría decir que es liberal, que es el Partido Libertario España, el PELIP, pues creo que ha sacado el 0,05% de los votos. Esa es nuestra hegemonía, esa es realmente nuestra absoluta minoría. La hegemonía la tienen los grandes partidos y los pequeños partidos que todos coinciden en el diagnóstico básico, que es más Estado sobre los ciudadanos. Una pregunta, ¿esto significará que los liberales, por ejemplo, los liberales de verdad, tendremos una... ¿Quiénes son los liberales de verdad? Porque al final es como... No, quiero decir, los liberales de verdad... Es como que te manda un ayatolá a la guerra, pierdes que... y dices, no has tenido suficiente fe. ¿Quién lo dice? No, yo no sé quién yo no he enviado a nadie a la guerra. No, porque decir... ¿Quién pone la etiqueta de que tú eres un auténtico liberal pues, y tú no lo eres tanto? ¿Tú crees que el partido... reivindica su origen liberal? Bueno, sí, y mucha gente reivindica otros orígenes, sí. ¿Tú crees que hay partidos políticos que hoy defienden la libertad de las personas, la capacidad de autoorganización de las personas, la supremacía de los contratos voluntarios entre partes sobre las leyes estatales, el derecho a la propiedad privada individual y comunal? Yo creo que no. Yo creo que no. Que desaparecen los convenios colectivos. Bueno, claro, pero vale, puede ser que signifique eso, pero lo que estoy diciendo es eso no lo reivindica nadie. Por tanto, si eso no lo reivindica nadie, hay que recuperar el Estado como elemento amortiguador de las desigualdades para que proteja a los más vulnerables y no imponga los privilegios de la minoría. Ese es otro debate. Es decir, ¿qué modelo es mejor? Pero que indiscutiblemente no tenemos un modelo liberal ahora mismo, yo creo que es obvio. Tenemos otro modelo. Entonces, yo lo que planteo es, si queremos redistribuir los medios de comunicación, si queremos redistribuir las universidades, etcétera, eso significa que los liberales, vamos a tener una universidad, vamos a tener un medio de comunicación, etcétera, o que se nos va a excluir de la posibilidad de entrar en el mercado sobre pretexto de redistribuirlo entre los movimientos sociales. No vais a ser los únicos que los tengáis. Pero ¿cuál tenemos nosotros? Yo no tengo ninguno. ¿Qué universidad tenemos nosotros, por ejemplo? La mayoría. Ninguna. La mayoría de las universidades tienen un pensamiento neoliberal. ¿En qué universidad se defiende el liberalismo clásico, el liberalismo libertario, y no se defiende, por ejemplo, el estatismo, no se defiende el aumento de lo público, no se defienden bajadas de impuestos hasta prácticamente eliminarlos? ¿En cuál? En ninguna. En cátedras contadas. Está Jesús Huerta de Soto en una cátedra marginado absolutamente y poco más. Eso no se reivindica en ninguna. Entonces, ¿lo vamos a tener? ¿O se va a redistribuir de tal manera que parecerá que el pastel se reparte equitativamente, pero a las minorías de verdad, que somos los liberales, no nos va a tocar nada? Que a las minorías, sean quienes sean, se las pueda machacar y sus derechos se los puedan violar y sus derechos estén a merced de cualquier mayoría, eso es algo que el Estado es lo que consigue. El Estado es una herramienta para generar servidumbre, para generar sometimiento, y esa herramienta se está aprovechando ahora, obviamente, en beneficio de los lobbies, pero me da igual que se utilice en beneficio de los lobbies o en beneficio de la plebe. No se ha de utilizar en beneficio de nadie. La gente se ha de poder gobernar a sí mismo. Hablabais, por ejemplo, de que la descentralización es muy positiva. Yo estoy de acuerdo en que la descentralización es muy positiva, pero ¿eso significa que el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, va a ceder una enorme cantidad de competencias al barrio de Salamanca, por ejemplo, y que el barrio de Salamanca se va a poder autogobernar y que el barrio de Vallecas se va a poder autogobernar sin contacto entre ellos, sin redistribuciones entre ellos, o que el Ayuntamiento va a seguir con el poder absoluto redistribuyendo por toda la ciudad entre los varios millones de habitantes? Porque si es eso, no queremos descentralización. Lo que queremos es centralización en el órgano de gobierno municipal. Y yo sí que quiero descentralización. De hecho, quiero descentralización más allá del nivel del barrio, si es posible. Que la gente se autogobierne en las zonas mínimas de acción colectiva que haya, que desde luego ni es el ayuntamiento, ni es el barrio, ni es ni siquiera el distrito. Pero, Juan Carlos, con respecto a lo que decías, sí, yo creo que Podemos tiene gran parte de la responsabilidad de haber, digamos, socavado las bases de esta partitocracia, que era monocracia en realidad, que teníamos asumida como algo inexorable, como algo que no podía ser de otro modo, y Podemos ha demostrado que había otras alternativas políticas y detrás ha venido Ciudadanos, y a partir de ahí pues ya todo se ha quebrado, se ha fragmentado. Pero también creo que hay una parte de responsabilidad muy seria entre los partidos mayoritarios, más allá de la corrupción, de la corrupción generalizada que obviamente existe, en cómo se ha afrontado, cómo se ha querido combatir a Podemos o cómo se ha querido combatir a Ciudadanos, y es con el discurso del miedo.
Yo que estoy radicalmente en contra de vuestros planteamientos, porque creo que, en algunos coincidimos, en el caso de la libre inmigración, por ejemplo, etcétera, estamos muy cerca, pero en otros, en más impuestos, más Estado, etcétera, a mí eso me da miedo y no me gusta. Pero no hay que quedarse en esto es horrible, hay que plantear una alternativa ideológica. Y PP y PSOE no tienen alternativa ideológica alguna. Lo único que tienen son intereses, lo único que tienen son contactos con élites, con casta empresarial, con casta funcionarial, con casta burocrática, y por tanto, cuando habéis llegado vosotros, se han encontrado desarmados, incapaces de plantear una legítima batalla ideológica sobre hacia dónde queremos que vaya el país, y por eso los habéis conseguido, en este caso también machacar, al margen de la corrupción, que por supuesto también ha sido muy influyente. No sé a qué me estoy refiriendo, pero en cualquier caso, inhabilitar a alguien para el periodismo no creo que se pueda inhabilitar a nadie. Es decir, cualquier persona tiene libertad de expresión siempre. Y si la puede mentir. Claro, es que un carnicero puede vender carne podrida. Un carnicero no es lo mismo la carne podrida que la mentira. Hay una diferencia fundamental. La carne podrida se puede certificar científicamente si hay carne podrida o no. Además, en la propia compra de carne hay una especie de pacto tácito de no comprar carne podrida, aunque hay gente que la quiere comprar. A lo mejor para una serie de televisión pueden comprar carne podrida, pero en general para el consumo propio es un delito vender carne podrida porque estás incumpliendo el contrato. En un medio de comunicación la gente puede querer oír lo que le reconforte, aunque sea mentira. Por tanto, eso de decir tú estás mintiendo y por tanto tú te tienes que callar, eso es tremendamente peligroso. Yo soy más partidario de que si alguien miente, se le saquen las vergüenzas, se le haga una campaña de desprestigio, aunque sea desde los otros medios de comunicación, desde las redes sociales, etcétera, que se le desacredite profesionalmente, y que si está desacreditado profesionalmente la gente no lo escuche, que desde el Estado se le diga usted no puede volver a hablar porque ha mentido, o que se instituya un tribunal popular o un tribunal no popular para condenarle por mentira. El límite entre la verdad y la mentira es demasiado estrecho en numerosas ocasiones como para permitir que se censure al que esté en el límite, y es que de lo que se trata es de confrontar ideas, y si uno tiene ideas que miente, pues peor para él, porque se le destaparán y verá que el fundamento que tiene es nada. Hombre, yo estoy hablando de un caso en el que si tú conoces al autor de un delito que se ha ido por allí y tú señalas a otro que dice que se ha ido por allí, pues igual estás cometiendo un delito. Acusar de un delito sin pruebas es hay sentencias. Es un caso sentenciado. En firme, no es un caso. Pero es que eso ya es un delito, no hace falta tipificar nada más. Y desde luego, quien está hoy condenado. Los periodistas en los debates te pueden acusar de barbaridades, y hay sentencias judiciales que dicen que en un debate tú puedes mentir y acusarle de alguien de cualquier barbaridad porque forma parte de la libertad de expresión. Yo es que incluiría en la libertad de expresión eso, pero lo que digo es que no hace falta para eso ninguna legislación adicional, porque ya está. Y si alguien se inventa informaciones, si alguien miente, si alguien echa basura sobre otro sin fundamento, se desacredita profesionalmente él mismo. No necesitamos que el Estado le ponga una mordaza, porque al final habilitar al Estado para que ponga mordazas es que nadie habla del Estado. Yo no, por lo menos. Bueno, pues profesionalmente que la profesionalmente pero entonces inhabilitar profesionalmente a alguien para que ejerza de periodista, ¿qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? Yo no he dicho que tenga ninguna sentencia. Digo que los organismos que gobiernan, entre comillas, la profesión, como los colegios profesionales, deberían haber tomado medidas en ese caso. Lo tomó el de Cataluña, sí. Y no hizo ninguna ley. Hizo un dossier espectacular. Si esos órganos, por lo que sea, por voluntad popular o lo que sea, están sesgados ideológicamente, y a gente que es discrepante ideológicamente se coaligan para censurarlo, porque el abuso de poder también existe desde los órganos de poder. ¿Qué hacemos con los que, por ejemplo, no se nos autorice para hablar? Porque a mí, aquí afortunadamente se me permite hablar, pero en Televisión Española, por ejemplo, no. Entonces, si esos órganos de poder que habilitan a hablar o a obligar a callar están tomados en determinados momentos por ciertas élites que tienen la autoridad para decirle a una persona que puede ejercer de periodista o que no puede, ¿qué peligro de abuso de poder hay ahí? Pues muchísimo más que un tribunal que pueda dictaminar si una carne está podrida o no. Es radicalmente distinto el caso de la carne podrida con la verdad o la mentira. Yo no hablo de un tribunal, estaba hablando en concreto de un colegio que tiene un código, tiene un código deontológico, y de un caso en concreto tiene una sentencia firme, y tú te has pasado intereses sí, por supuesto, y tienen filias y tienen fobias, y los tribunales que han sentenciado eso también tienen intereses, pero han aplicado una ley y la ley debería contener la máxima libertad posible. Tengo ganas de intervenir, pero no debo porque solo soy moderador. Orencio. Bueno,
las caras, que al final de lo que estamos debatiendo, por desgracia de eso, la cuestión son las ideas. Y el Partido Popular, en cuanto a ideas, está muerto y está vendido pues a la estructura, al aparato, digamos, del Estado y de la casta también, político-empresarial, que a través del BOE pues controla y redistribuye rentas como le place. Y ahí pues a los liberales nos queda pues el amargo trago simplemente de seguir reivindicando lo de siempre, ¿no? Y es que los ciudadanos tengan la capacidad, no ciudadanos, sino los ciudadanos, las personas, tengamos la capacidad para conducir nuestra propia vida al margen de cualquier legislación que nos lo está impidiendo o que nos está poniendo palos en las ruedas. Y eso, por desgracia, no lo prometen, no lo buscan ahora mismo ni PP, ni PSOE, ni Ciudadanos, ni tampoco Podemos. Ahí no encontramos a nadie y lo único que nos queda es la tan necesaria batalla de las ideas que, por desgracia, estamos perdiendo, porque a diferencia de lo que se nos suele decir, que somos el pensamiento único, somos el pensamiento más minoritario probablemente que existe, pero hay que seguir dando esa batalla para, a largo plazo, tratar de cambiar las cosas y, aunque ahora mismo sigamos en un estatismo hiperdominante en todas partes, pues tratar de reorientarlo. Es que los liberales hay chiitas y sunitas y a veces nos liamos. No. Los liberales son liberales, los otros que se pongan las etiquetas que quieran, pero los valores que destilan se ve muy claro que son o que no son. Y yo creo que incluso tú mismo me puedes decir que mucha gente del PP... Vamos a hacer un debate al respecto, pero yo voy a venir de tertuliano. Yo porque tengo un debate y estoy aquí de moderador y no... Yo creo que si algo puede tener bueno estos resultados, que al fin y al cabo son... Cualquier resultado que saliera hoy era bastante malo para los liberales que queremos menos Estado, es que alguna gente esperemos que empiece a despertar y empiece a entender que la verdadera batalla ideológica del siglo XXI no es si gobierna PP, PSOE, Ciudadanos o Podemos. La verdadera batalla ideológica del siglo XXI es el individuo, la sociedad civil contra el Estado. Y esa es la batalla que tendremos que librar de todas, la reivindicación de devolverle el verdadero poder a los ciudadanos, no desde élites que nos gobiernen, aunque estén apelando a un bien común muy mal definido, porque suelen ser siempre bienes particulares trasvestidos de bien común, y eso es lo que trataremos de hacer los liberales, pues especialmente tras cada comicio electoral, donde muchas ilusiones de mucha gente por acceder al poder se rompen y donde, por tanto, hay que tratar de convencer a la gente de que la concentración de poder, el poder del Estado no es la solución y sí devolvérselo a la ciudadanía. Y Juan Carlos, ya que he sacado un libro esta semana donde explico qué es el liberalismo, no sé si chií o suní, pero en cualquier caso el liberalismo que creo que es el coherente, pues déjame que te lo regale. Contra la renta básica se llama, que además es una propuesta que creo que abrazas y que por tanto será bastante interesante de discutir en cualquier momento. Me habían invitado a unas jornadas sobre renta básica, me lo estaba pensando, ahora anuncio que voy a ir a las jornadas de renta básica, porque si mi amigo Juan Ramón Rayo está en contra, es que algo bueno hay escondido en para el Estado y los políticos, desde luego.